Todos imaginamos que ser juzgado y enviado a la cárcel puede ser una experiencia devastadora, pero si el crimen cometido es lo suficientemente grande, nuestra vida puede verse en peligro según en qué país. La pena de muerte ha sido aplicada en numerosas ocasiones. Sabemos que la reacción a algo así por parte de la mayoría de la sociedad sería de profunda tristeza, decepción o ira. No obstante, la mayoría de psicópatas a los que se les aplica se muestran impasibles. Richard Aaron Cobb. Cuando solo tenía 18 años, en 2002, él y sus amigos entraron en una tienda en Texas para robar, pero fueron mucho más lejos. A punta de pistola obligaron a 2 empleadas y al único cliente que había en ese momento a entrar en su coche. Los llevaron a un lugar apartado, en el que los agredieron, abusaron de las empleadas y terminaron matando al cliente. Por suerte, las empleadas lograron escapar y su testimonio fue clave para la sentencia final. Richard sería arrestado y el castigo que se decretó fue el de la pena de muerte. El método que se utilizaría sería una inyección. En 2013, justo antes de que los encargados de prisión se la introdujeran, pronunció estas palabras: la vida es muerte y la muerte es vida. Espero que algún día la humanidad termine con esto tan absurdo a lo que ha llegado. Cuando la inyección hizo efecto, Richard abrió los ojos y le dijo a Warren, el hombre que le inyectó: «Wow, esto es genial. Gracias, Warren». Nacido en 1953 en Carolina del Norte, Robert Alton Harris no vivió una infancia feliz ni fácil. Sufrió abusos y visitó varias veces el centro de menores. Con 22 años, él y su hermano ocuparon un coche y obligaron a 2 adolescentes a conducir hacia un área desierta e inhóspita. Ahí los ejecutaron. Después, se pusieron al mando del vehículo, robaron un banco y se dieron a la fuga. No obstante, rápidamente fueron detenidos. Robert fue condenado por los cargos de asesinato, robo y secuestro. El castigo fue la pena de muerte. Fue pospuesto en 3 ocasiones, pero finalmente, en 1992, se puso fin a su vida. Las últimas palabras que pronunció fueron: «Puedes ser un rey o un barrendero, pero todos bailan con la parca». Conocido como el monstruo de Düsseldorf, Peter Carten aterrorizaría al mundo. Su infancia sería dura, con un padre adicto que pegaría tanto a él como a sus hermanos. La madre no hacía absolutamente nada con ello. El progenitor terminaría entrando en la cárcel. Peter no rendía bien en la escuela. Aseguraba que la causa eran los abusos de su padre y cometería su primer asesinato con tan solo 9 años, al ahogar a un compañero de clase. A pesar de esto, no se consiguió pillarle en ese momento. Terminaría confesándolo años más tarde. Después visitaría la cárcel en numerosas ocasiones, por diversos motivos que van desde robos hasta allanamiento de morada. Con el paso del tiempo, en la segunda década del siglo XX, terminaría acumulando 65 crímenes, 31 intentos de asesinato, con 9 de ellos resultando en tragedia. Peter terminó confesando estos crímenes, asegurando que ver la sangre de sus víctimas le provocaba un placer inigualable y que en ocasiones incluso la bebía. Esto valió para que se ganara el apodo de El Vampiro. Su juicio duró 10 días y se decretó la pena de muerte como castigo. En ningún momento mostró arrepentimiento y ni siquiera recurrió a ninguna de las sentencias. En 1931 se materializaría la sentencia y sus últimas palabras fueron: «Dime por favor que cuando se me corte la cabeza podré oír el sonido de mi sangre por un momento. Ese sería el placer que terminaría con todos los placeres». James Donald French. Este joven de 22 años de Illinois decidió terminar con el amable conductor que le había dejado espacio en su coche mientras él hacía autostop en 1958. El castigo que decretó el juez fue la cadena perpetua. No obstante, fue el propio James el que suplicó y pidió insistentemente que se le aplicara la pena de muerte. El juez lo rechazó y se mantuvo su decisión. El criminal incluso pasó meses escribiendo cartas al gobernador solicitando una repetición del juicio, en la que sí se pudiera decretar el fin de su vida. Ninguno de estos intentos dio resultado. 3 años después, ya entre rejas, acabó con su compañero de celda. Su relación era mala, muy mala,
y Donald French ya tenía un historial de no necesitar demasiados motivos para matar. En las propias palabras del criminal, su compañero de celda era estúpido, pero también sabía que este crimen era un paso al frente en su objetivo de que el estado de Oklahoma decretara la pena de muerte para él. En este juicio sí que se aplicó esta condena. No obstante, diferentes abogados pelearon hasta el final e intentaron revertir la situación. Después de un proceso largo, en el que el propio James solicitaba por escrito que se mantuviera esta sentencia, nos empezábamos a acercar ya al final. Se supo que este malhechor contaba con una educación de calidad y un coeficiente intelectual por encima de la media. No obstante, padecía diferentes problemas psicológicos que derivaban en conductas suicidas. A pesar de esto, él no se veía capaz, no se veía con valor de realizar tal acto. En 1966 se puso final a su vida, la pena de muerte se aplicó. Lo más sorprendente fueron sus últimas palabras. ¿Qué os parece esto para un titular en el periódico? Patatas fritas. Robert Charles Towery. Este hombre no es lo que se conoce como alguien agradecido. Trabajaba como mecánico de Mark Jones, un filántropo que siempre se había portado muy bien con él. Le prestaba dinero y se encargaba de que no le faltara de nada. Un día les dejó entrar a Robert y a sus amigos en casa. Rápidamente lo esposaron y le apuntaron con una pistola en la cabeza. Aprovechando esta situación, robaron todo el dinero que tenía en casa y lo traspasaron al vehículo de la víctima. Después, Towery llevó a Jones a su cuarto y le ahorcó hasta terminar con su vida. Introdujeron su cuerpo y sus objetos de valor en el coche y se escaparon. Después de un rato, fueron pillados y los oficiales de policía se percataron de que el cuerpo de Jones estaba dentro del vehículo. Towery fue arrestado. Después de un proceso judicial en el que se presentarían cargos como el de asesinato en primer grado, fue sentenciado a muerte. El testimonio contra él de uno de sus amigos con el que había perpetrado el crimen fue vital para este desenlace. Según se ha podido saber, en el corredor de la muerte, Towery mostró signos de arrepentimiento y escribió una carta a la familia de Jones, disculpándose. Sus últimas palabras antes de la ejecución fueron: «Amo a mi familia, patata, patata, patata». Al parecer, patata era una referencia a un juego de palabras que él tenía con su sobrino. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido la frase que más os ha sorprendido? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.